Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice una historia muy conocida. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Amén. Conocíamos la historia, ¿verdad? Este es uno de los momentos más cruciales en la vida de Pedro, porque este es el momento donde Pedro verdaderamente conoce a Jesús. Él lo había seguido durante unos 3 años, lo había escuchado un montón de veces, había recibido una revelación en un momento en la que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero había en Pedro algo que todavía no había sido entregado. Había en Pedro algo que todavía no había sido dado al Señor. Entonces esta es la conversación a donde Pedro realmente es restaurado y se convierte realmente en Pedro. Sabemos que antes se llamaba Simón y Jesús le dijo: a partir de ahora vas a ser Pedro, una roca. Amén. Entonces yo creo que esta es la conversación más crucial y determinante, porque es lo que determina lo que Pedro va a hacer a partir de ese momento. Jesús le hace una serie de preguntas y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y cuando le dice me amas, la palabra amar en este contexto, en el original griego en el que fue escrito, es la palabra ágape. La palabra ágape tiene que ver con un amor divino, con un amor sin condición, con que te amo a pesar de, te amo. Pase lo que pase, yo te amo. Es el amor que menciona el libro de Corintios cuando dice que el amor todo lo soporta, todo lo puede. Ese amor, ese es el amor ágape. No es un amor fraternal, un amor de hermanos o un amor de amigos, ni siquiera un amor de matrimonio. Es un amor sobrenatural. Por eso el amor de Dios es el que puede soportar todas las cosas, el que puede, todo es el amor de Dios. Y el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me amas sin condición a pesar de todo, más que estos, más que los otros? ¿Me amas tú más que eso? Y Pedro claramente no se iba a animar a decirle a Jesús que lo amaba a pesar de todo, porque hacía unos días lo había negado. Pedro no le iba a decir: sí, Señor, yo te amo más que todo. Él le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. La palabra ahí es fileo, que tiene que ver con este amor fraternal, con ese amor de amigos. Tú sabes que te quiero, Señor. Pedro no le iba a decir: sí, te amo sin condición, por lo que había pasado. Entonces el Señor baja un poquito la presión y le dice: ok, más que todos estos no. Pero Pedro, ¿me amas sin condición? ¿De verdad me amas a pesar de todo? Y Pedro le vuelve a decir: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero, Señor. Y el Señor baja un poquito más y le dice: ok, Pedro, ¿me querés? Y es ahí en ese momento donde Pedro se entristece, porque si las otras 2 veces ya le había dicho que lo quería, y es como que el Señor se lo pone en duda: ¿de verdad me querés? ¿De verdad me querés como decís que me querés? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahora, el Señor, junto con cada pregunta, le da una instrucción. La primera es: apacienta mis corderitos. El original no dice corderos, dice corderitos. Está hablando de los pequeños. Apacentar tiene que ver con darles de comer. Dice: ok, Pedro, dale de comer a los más pequeñitos. Después le dice: pastorea mis ovejas, que tiene que ver con cuidarlas mientras ellas se alimentan. Dice: ok, Pedro, cuida mis ovejas mientras se alimentan. Y la tercera vez le dice: pero también dales de comer a esas ovejas. Apacienta mis ovejas. Claramente Pedro amaba al Señor, pero su corazón estaba tan herido, estaba tan desilusionado de sí mismo por haberlo negado esas 3 veces,
que no le podía decir al Señor, Señor, yo te amo. Claro que te amo sin condición. Porque Pedro le había dicho, Señor, contigo voy hasta la muerte. Pero cuando cantó el gallo, ya lo había negado. Si Pedro no amaba a Jesús, no hubiera llorado amargamente cuando el gallo cantó. Hubiese dicho, bueno, me la mandé. Ya pasó, ya está. Pero Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que le había fallado a su palabra, que había fallado a lo que él le había prometido al Señor. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo es, Pedro, si vos me amás, hacé lo que te mandé a hacer. Si vos me amás, hacé lo que te estoy pidiendo. Y lo que hizo que Pedro no se anime a confesar justamente ese amor era la herida que había en su corazón. Era que él ya le había fallado al Señor. Y después el Señor le dice algo, después de estas 3 preguntas, el Señor le dice a Pedro, como cambiando de tema pareciera, le dice, Pedro, ahora que sos joven, hacés lo que querés, vas a donde vos querés. Pero cuando seas viejo, vas a extender tus brazos y alguien te va a vestir y te van a llevar a donde vos no quieras. Y dice la Biblia que esto era para hablar, para dar a entender de qué forma iba Pedro a morir. Por eso dice, extenderás tus brazos, porque Pedro murió crucificado. Aunque él pidió que dieran vuelta a la cruz porque no se sentía con el honor de morir de la misma forma que su maestro. Pero no solamente Jesús le estaba hablando acerca de la muerte, de la forma en que iba a morir, sino que le estaba hablando de madurez. Porque le estaba diciendo, Pedro, ahora que sos joven, que sos inmaduro, haces lo que se te antoja. Vas a donde vos querés, te movés como vos querés. El problema de Pedro fue la inmadurez. Porque Pedro pensó que se las sabía todas, que era un campeón y que él podía aguantarse cualquier cosa, pero en el momento de más presión del Señor no soportó esa presión y prefirió guardar su vida. Y dijo, no, yo no lo conozco. ¿De qué estás hablando? Yo no estuve nunca con ese hombre. Y vos lo escuchabas hablar a Pedro en ese momento y sabías que había estado con Jesús. La gente que los conocía, los reconocía por la forma de hablar. O sea, vos hablás como él, tenés que haber estado con él. Y Pedro lo negó. Lo que hizo que Pedro niegue a Jesús es la inmadurez. Porque Jesús ya había hablado. El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Él tenía en claro todas las enseñanzas. Y seguramente era uno de esos que decía, amén, amén, Señor, sí. ¿Viste que siempre hay uno que te dice amén a todo? Y Pedro seguramente era de ese tipo. El que te dice amén por cualquier cosa. Entonces él sabía bien lo que Jesús había enseñado, pero había fallado en esa enseñanza. Entonces el Señor le dice, ahora sos inmaduro, Pedro. Haces lo que se te antoja, pero después, cuando seas un poco más maduro, ya no vas a ir a donde vos quieras. Vas a extender tus brazos, otro te va a vestir y vas a ir a donde no quieras ir. ¿Sabe qué hace ese trabajo? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos reviste y el que nos dice a dónde tenemos que ir. Y muchas veces nos lleva a hacer cosas que no nos gustan demasiado, pero tienen que ver con la voluntad de Dios. No es el mensaje más alentador que tengo para compartirles, pero es un mensaje que si usted lo entiende le va a salvar la vida, créame. Le va a salvar la eternidad. El Espíritu Santo es el que te lleva a la cruz. Es el que te lleva a morir. Después de ese momento Pedro tuvo un cambio y ahí podemos ver la madurez de Pedro, porque en el primer momento de presión dijo, no, yo no sé quién es Jesús, ni idea quién es ese tipo. Yo no tengo nada que ver con ese. Pero después cuenta el libro de los Hechos que ellos habían sanado a un hombre junto con Juan y el Sanedrín los llamó para interrogarlos y dice que los azotaron y después los soltaron. Y cuando salieron después de haber sido azotados, que no era un par de chirlos, eran unos varazos en la espalda de los buenos, cuando salen de ser azotados dice la Biblia que Juan y Pedro salieron gozosos porque sintieron que tenían el honor de sufrir por causa de su maestro. Ese no es el mismo Pedro que negó a Jesús. Ese es un Pedro que verdaderamente mostraba que sí amaba al Señor. Verdaderamente mostraba que sí estaba amando con ese amor ágape. Ahora bien, nosotros en este tiempo
que tenemos muchas más libertades, no nos persiguen por predicar el evangelio, por lo menos no tenemos una persecución física, más que algunas burlas y algunas cosas, pero a veces nos perseguimos entre nosotros también, cosas que ya iremos solucionando. Pero nosotros solemos decirle al Señor: Señor, yo te amo, mi vida es tuya, Padre, todo lo que soy, venimos y estamos delante del Señor y decimos: Señor, yo te amo con todo mi ser, heme aquí, hago lo que vos quieras. ¿Verdad que oramos de esa forma? Entonces, seguramente, yo creo que sí, seguramente amamos al Señor. No sé si tanto como decimos, pero seguramente amamos al Señor. Porque si no, usted no estaría acá hoy. Estaría mirando la tele, acostado, tapado así con la estufa. Vamos, no, ya fue. ¿Verdad? Esa casi los engancha. Estamos acá porque amamos al Señor, porque entendimos que en Él está nuestro deleite. Amén. Seguramente es así, pero la pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Él? Porque nosotros le decimos: Señor, yo te entrego todo, Padre, mi vida es tuya. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por Él? Fíjese que tenemos una muy mala costumbre nosotros de siempre decir lo que el otro tendría que hacer, pero nunca decimos lo que nosotros tendríamos que hacer. Siempre decimos: si yo fuese el pastor, haría esto, haría lo otro, haría aquello. Si yo fuese fulanito, haría aquello. El otro día leí a alguien que decía: las iglesias tienen que abrirse toda la noche para contener a la gente de la calle. Y es una buenísima idea, gloria a Dios. Pero ese que está diciendo esto, ¿vas a venir a cuidar a la gente que está en la calle, que viene a dormir? ¿Abrirías tu casa también? Porque las ideas son buenas, pero la disposición de hacerlo no está. Entonces muchas veces nos llenamos la boca diciendo lo que el otro tendría que hacer, pero ¿qué hay de lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué hay de la parte nuestra? ¿Qué hay de lo que nosotros entregamos? Entonces, como a Pedro, el Señor nos pregunta: ¿me amas más que todos esos? ¿Me amás más que todos los que están diciendo lo que tienen que hacer? ¿Verdaderamente tu amor es más grande que el de ellos que tenés tan buenas ideas? ¿O simplemente estás diciendo y no estás haciendo nada? Ok, no vamos a meternos en lo que tienen que hacer los demás. Pero, ¿qué hay del llamado que Dios nos dio? ¿Qué hay de la asignación que Dios nos entregó? ¿Qué hay de lo que Dios diseñó para nuestra vida? ¿Estamos caminando en ese llamado? ¿Estamos caminando en esa asignación? ¿Sabe que Dios nos creó absolutamente a todos? Sea, crean o no crean, todos Dios nos creó con un propósito. Dios no gastó carne para meternos y rellenar el mundo. A todos Dios nos creó con una misión y con una función. Es nuestra responsabilidad encontrar cuál es. Preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Entonces hay una asignación dada por el cielo para cada uno de nosotros. No siempre va a ser predicar, no siempre va a ser pastor de una congregación, pero hay algo que Dios te mandó a hacer. Entonces, ¿estamos ocupados en encontrar esa asignación o en prepararnos para cumplir esa asignación? Ya no es me amas más que los demás. Por lo menos me amas sin condición, como para cumplir ese llamado. Por lo menos estás buscando qué es lo que yo te mandé a hacer, para qué te diseñé. Ok, no estamos en la asignación. Vamos a bajar un poquito más. ¿Qué hay de todo lo que Dios nos habla? Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. ¿Qué hay de todas las palabras que Dios te da personalmente? ¿Cuántos nos fuimos a casa el domingo pasado a buscar al Señor y decir: Señor, yo quiero que seas mi deleite? ¿Cuántas veces faltamos a la reunión y nos ocupamos de buscar el mensaje para saber qué es lo que Dios habló? ¿Sabes qué? Esto para los que vienen habitualmente. Si Dios te puso en este lugar, lo que se da en este lugar es lo que Dios preparó para que vos te alimentes. Está bárbaro escuchar otros predicadores en YouTube porque nos bendicen un montón, está genial y está perfecto. Nosotros también escuchamos a muchos, pero siempre tenemos que priorizar lo que Dios nos preparó de comer para nosotros. Es como que alguien prepare de comer en tu casa y diga: no voy a comer, solamente voy a ir a mirar la ventana del restaurante a ver qué están comiendo los demás. ¿Verdad que eso no te va a llenar? ¿No? Eso no te va a saciar. Tenés que priorizar comer lo que Dios preparó en el lugar a donde Dios te puso.
porque eso lo preparó para vos. Entonces, hay una responsabilidad que nos toca de agarrar ese mensaje y decir: Señor, vos dijiste que hagamos esto, yo lo voy a cumplir. Porque estamos acostumbrados como iglesia a decir: che, qué buen mensaje que predicó el pastor. Listo, y se terminó, el domingo se acabó, el lunes ni me acuerdo qué dijeron, ni me acuerdo qué es lo que Dios habló, y no me interesa, no busco ponerlo en práctica. Entonces ¿por lo menos me querés como para hacer lo que te digo todos los domingos? ¿Por lo menos me querés como para hacer lo que te digo todos los días? ¿Por lo menos me querés como para obedecer las instrucciones más simples? ¿O simplemente sos una persona que se congrega? Sos una persona del montón, sos uno de la multitud. A veces tenemos muy en poco lo que Dios nos dice, porque como no lo vemos, pensamos que no pasa nada. ¿Sabe que cuántas veces nos comprometemos con el Señor, le hacemos promesas al aire? Señor, yo te prometo que a partir de ahora sí, esta es mi semana, Señor. Esta es la buena, la otra eran de práctica, pero esta sí es la buena. Y otra vez no le cumplimos. Pero como no vemos al Señor, como no lo escuchamos tampoco, decimos: bueno, como no me dijo nada, yo no lo escuché, seguramente no pasó nada con que yo no obedezca. Como yo no escuché nada y no me enteré de nada, seguramente no pasa nada con que yo no cumpla los compromisos que tengo con Él. Porque no lo escuché. A Dios no le debe importar demasiado que yo no obedezca, que yo no ponga atención o que no aplique lo que Él me habla. Y mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Dios ama a todos por igual? Si alguno me ama, va a guardar mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a hacer en Él morada, con Él morada. Iremos a morar en Él. Al que me ama y guarda mi palabra. Dios habita en todos nuestros corazones. ¿De verdad? Porque si Dios habita en mi corazón, se tiene que manifestar. ¿Se da cuenta que no es tan sencillo? No es un mensaje condenatorio, para nada, absolutamente. Dios nos ama. Créame que Dios nos ama a todos. Por igual no sé, pero Dios nos ama. Pero ¿podemos decir que amamos al Señor cuando ni siquiera obedecemos a lo que Él está hablando? Cuando realmente dejamos pasar: sí, Él dijo, pero bueno. ¿De verdad? ¿Podemos decir todos que Dios habita en nuestro corazón cuando muchas veces no obedecemos a sus palabras? Amar a Jesús significa guardar sus palabras, obedecer a lo que Él habla, tener un compromiso con lo que está diciendo, porque de lo contrario es como decir: yo te amo, pero no me importa lo que me mandes a hacer, solo me importa cuando me bendecís. ¿Sabe que la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo? Amén. Imagínese usted que se está por casar y su esposa le dice: ok, yo te voy a amar, pero no voy a hacer nada de lo que vos querés. Solamente te voy a dar bolilla cuando me compres cosas. Voy a estar contenta cuando vos me compres cosas, pero después voy a hacer lo que a mí se me antoje. Pero de tanto en tanto voy a tener momentos emocionales en los que te voy a decir que te amo y que voy a hacer todo, pero no lo voy a hacer. ¿Vos te casarías con alguien así? ¿Por qué pensamos que el Señor sí? Chanfle. Cuando guardo sus palabras, permanezco en Él. Permanecer no significa no apartarse del camino del Señor, sino serle fiel, obedecer, hacer su voluntad.
es cumplir y guardar sus mandamientos. Y cuando hablamos de los mandamientos, no hablamos de los 10 mandamientos de las 2 tablas, sino de todo lo que Él nos manda hacer. Y fíjese que la Biblia dice que Él tiene mandamientos, no tiene sugerencias. Ahora, no pongamos esto, no pensemos ni miremos esto como un montón de reglas de religión. La iglesia me prohíbe, la iglesia me dice, no, la iglesia no te prohíbe nada, ni yo menos, hermano. Yo no te prohíbo absolutamente nada, porque no soy dueño de nadie. Hacé lo que vos quieras siempre. Pero hay cosas que te van a traer consecuencias. Dios no te pone mandamientos porque quiere controlarte la vida. Dios te pone mandamientos porque sabe que es lo correcto. Como un padre le dice a su hijo, no toques el enchufe porque te va a dar corriente. A mí no me manda nadie, a mí la religión no me va a decir qué hacer. ¿Verdad? ¿Entiende? ¿Me entiende el concepto? No es un mensaje para que vos te sientas condenado, es un mensaje para que te salve la vida y entiendas que el evangelio no es tan sencillo. No es difícil, pero tampoco es para tenerlo por menos. Lo que hemos predicado, y me sumo porque soy parte del equipo, muchas veces ha sido un evangelio light, que te dice, sí, hermano, hace todo vos dale para adelante que después a lo último te arrepentís y el Señor te lleva. No es así. No es así. Hay que obedecer la voluntad del Señor. Hay cosas que Dios estableció para que yo las cumpla. La prédica no es un momento emocional de la reunión, sino que es lo que Dios nos marca para este tiempo. Si Dios hoy está hablando de esto es porque la iglesia no está guardando su palabra. Simplemente la está memorizando, pero no la está aplicando. Por eso nos tambaleamos muchas veces, porque la Biblia dice que el que no guarda su palabra es como el hombre que hace su casa sobre la arena, viene la lluvia y se la lleva. Parafraseando un poco el texto, ¿no? Pero el que escucha la palabra y la hace, es como el hombre que edifica sobre la roca, que por más que vengan los vientos y la lluvia, la casa no se mueve. Entonces la palabra de Dios es para edificar, para establecerte en una verdad. No estamos cansados como iglesia de que prediquemos de un montón de cosas que no funcionan, de que tengamos la esperanza de sí, el Señor hizo un montón de milagros y no veamos ninguno de esos. ¿Verdad? ¿No nos cansa eso? El evangelio tiene que funcionar. Si Dios es real y el evangelio es real, tiene que funcionar. Pero para que funcione hay una serie de mandamientos por los que tenemos que caminar. Para que funcione hay un camino por el que Dios nos trazó, por el que tenemos que andar. Obedecer los mandamientos del Señor es la única forma de llevar fruto. Dice la Biblia que nosotros necesitamos llevar fruto, que por esos frutos nos van a conocer. Ahora mire lo que dice Mateo 7:19. Esta noche se acaban todos los no pasa nada si no hago esto. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace mi voluntad, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Hacer la voluntad de Dios es lo que a mí me garantiza la entrada al reino de los cielos. Llevar frutos, lo acabamos de leer y está súper claro, no es hacer milagros, no es profetizar. Una persona que hace milagros no es una persona que está dando frutos, sino que está mostrando señales. Una persona que profetiza, que echa fuera demonios, no está dando frutos, está mostrando señales. ¿Qué son los frutos? Eso que vos agarrás y decís, yo veo esto y sé de qué árbol salió, sé de qué planta salió, lo reconozco. Si yo agarro un tomate, sé que salió de la planta de tomate, no estoy pensando que salió de la higuera. Lo veo y lo reconozco. Eso es un fruto. Vos cuando ves a personas que se dejan discipular, te vas a dar cuenta, si vos discipulás a alguien, si vos le enseñás, le marcás el camino, te vas a dar cuenta que al poco tiempo va a estar hablando igual que vos. Y cuando lo vean van a decir, mira, este es discípulo de Estela. Permiso, Estela.
Esta chica es discípula de Estela porque habla igual, predica igual, enseña igual. Entonces sabemos que es un fruto. No porque esté haciendo milagros, sino porque fue formada por ella. A los discípulos los reconocían porque hablaban igual que Jesús. Por eso le empezaron a decir cristianos, porque era una burla de como decirle, mirá los cristitos estos. La palabra cristiano es una burla en su origen. Le empezaron a decir cristianos porque hablaban como Jesús. Porque eran iguales, los reconocían. Ellos mismos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un fruto. Entonces, permanecer en su palabra y obedecer sus mandamientos, eso es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que dejar de pensar que no pasa nada si no hacemos caso a lo que Dios nos habla. Tenemos que dejar de pensar que no pasa nada si ni siquiera intentamos prepararnos para cumplir su asignación, lo que Él puso sobre nosotros. Por eso no nos sirve opinar de lo que los demás tienen que hacer. No te sirve opinar lo que otros tienen que hacer. Necesitas enfocarte en lo que a vos te toca. Porque lo que Dios te va a preguntar cuando te presentes delante de Él, y todos algún día vamos a estar delante de Él, los buenos, los malos, todos vamos a estar delante de Él. Y una de las preguntas van a ser, ¿hiciste lo que yo te mandé a hacer? ¿Hiciste eso para lo que fuiste creado? Y tal vez eso determine tu entrada. La salvación es por fe, hermano. Claro que sí. La salvación es por fe. Pero hay muchas cosas del reino de los cielos que no las vas a disfrutar por no haber hecho la voluntad del Señor. El reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado cuando empezó a predicar, que había que cambiar la mentalidad para poder entrar en ese reino de los cielos. Hay cosas que están establecidas en el reino de los cielos que son para ahora, no para cuando te mueras y te vayas al cielo, son para hoy. Dice la Biblia que Él te bendijo con toda bendición en lugares celestes, eso es para hoy. Pero si no estamos buscando hacer lo mínimo, hay cosas que nunca las vamos a ver. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar la justicia? Hacer lo que Dios te manda hacer. Obedecer a su palabra, atender a su llamado, eso es justicia, eso es justo para Él. Determinate a obedecer y determinate a permanecer. Determinate a estar firme y vas a ver la mano de Dios en todos tus caminos. Hay trabajo para hacer. Hay cosas que nos tocan a cada uno. Enfócate en buscar qué es lo que te toca. Este mensaje tiene que determinar el resto de tu vida y qué es lo que vas a hacer. Porque sabe que hasta ahora hemos vivido con que, bueno, no pasa nada si no hago, sí pasa. Llévate esto, sí pasa. No viene a condenarte el Señor, no viene a acusarte, viene a despertarte. Porque hay cosas que tiene para vos y te la estás perdiendo por mirar para otro lado, por pensar que está todo bien. Dios no viene a rezongarte hoy, viene a despertarte, a que te des cuenta de que hay mucho más y que el Evangelio es muchísimo más. Amén. Ponete de pie en esta noche.